Bueno, para dar inicio a nuestro panel de bioeconomía, damos la bienvenida nuevamente a Elizabeth Hudson, quien nos acaba de acompañar con nuestra conferencia magistral. Bienvenida, Elizabeth, nuevamente. La segunda panelista que nos acompaña es Claudia Marcela Betancourt Giraldo. Ella es ingeniera de alimentos, especialista en prospectiva organizacional con una maestría en gestión tecnológica e innovación. Es experta sectorial en temáticas de innovación, bioeconomía, emprendimiento y aceleración de bionegocios con experiencia aplicada de más de 20 años en sectores como el agrícola, alimentos, cosméticos, ingredientes naturales y biotecnología. Ha sido gestora y directora de importantes proyectos y programas del sector bio. Ha realizado estudios de bioeconomía para Colombia que han contribuido al COMPES de crecimiento verde y la misión de bioeconomía. Hace 8 años dirige Bioentropic, una entidad experta en acompañamiento de negocios bio. Bienvenida, Claudia. Como tercer panelista nos acompaña Felipe García Cardona. Él es ingeniero agrónomo, especialista en economía agraria y tiene una maestría en ciencias económicas. Felipe tiene 25 años de experiencia en conservación, conocimiento y uso sostenible de la biodiversidad. Fue el primer gerente del programa Colombia Bio de MinCiencias, donde lideró el desarrollo de más de 20 expediciones científicas en todo el territorio del país. Ha participado activamente en la formulación de la estrategia de crecimiento verde y la misión de bioeconomía del país, con un énfasis en el uso sostenible de la biodiversidad y los sistemas ecosistémicos y los servicios ecosistémicos, perdón. Actualmente es el coordinador de los programas de ciencia de la biodiversidad y de ciencias sociales y saberes de la biodiversidad y líder de la misión de bioeconomía en el Instituto Humboldt. Bienvenido, Felipe. Nuestra cuarta panelista es Ruth Rebeca Bonilla. Ella es PhD en Ciencias Agrícolas y máster en Química Agrícola de la Universidad de Agricultura de Varsovia. Es licenciada en Química y Biología de la Universidad de La Salle. Actualmente es investigadora PhD Senior de la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria Agrosavia y de MinCiencias. Pertenece al grupo Sistemas Agropecuarios Sostenibles, categorizado como A1, siendo su creadora y líder durante 18 años. Ha formulado y desarrollado proyectos de investigación y transferencia a nivel nacional e internacional en el área de biofertilización. Posee 60 publicaciones en revistas de alto impacto. Ha generado productos para el sector agropecuario como Monivac y el álbum Élite de microorganismos caracterizados fenotípicamente y genéticamente. Generó un libro de memoria institucional sobre bacterias promotoras de crecimiento vegetal. Ha contribuido con la formación de recursos humanos, tanto a nivel de pregrado, maestría y doctorado, y es revisora de revistas científicas de Springer y Frontiers y es integrante del Comité Científico de Por Colombia. Bienvenida. Ahora vamos a dar inicio a nuestro panel. Procederemos con unas preguntas a nuestros panelistas, a quienes les solicitamos sean concretos en las respuestas para respetar el tiempo de esta sesión, que recordemos va hasta las 12:30. Y para responder, pues vamos a usar el orden en que se hizo la presentación. Como primera pregunta tenemos, para posicionar la bioeconomía como una estrategia para el desarrollo del país y de su sector agropecuario, ¿qué cambios o ajustes consideran ustedes que se requieren tanto para el Estado colombiano como para las organizaciones de conocimiento y desarrollo tecnológico? Adelante, Elizabeth. Bueno, yo creo que es claro de todo lo que hablamos de bioeconomía, que esto es una labor conjunta entre el Estado, las instituciones de investigación, los usuarios, la sociedad, los agricultores. Entonces, es fundamental que haya una política pública, que sea una política que mantenga este norte. Como les comenté en la charla, el actual gobierno promovió y envió la misión Bioeconomía Colombia como apuesta país, pero en la reunión que tuvimos en la Academia de Ciencias con las comisiones de empalme en ciencia y tecnología, fueron muy bien acogidas estas propuestas de bioeconomía. Entonces yo creo que es claro para todos, independiente de la situación, colores, sabores, etcétera, que el desarrollo del país sí debe fundamentarse en su mayor activo, que son los recursos naturales, y la forma de darle valor a esto es la bioeconomía. Entonces debe mantenerse y más bien fortalecerse esta política pública
ya en las presentaciones nos mencionaron que hay varios documentos públicos tipo COMPES, etcétera. Entonces ya la bioeconomía viene como un ejercicio importante y como un paradigma que se está implementando y que es claro para muchos de los miembros de la sociedad. Entonces, simplemente mantener esto, lo que debemos hacer es concientizar cada vez más a los distintos estamentos de la sociedad para que obremos en forma conjunta, como equipo, y que es entre todos que vamos a lograr esto. Claudia, adelante. Bueno, muchas gracias. De acuerdo con Elizabeth, de que esto tiene que tener una política de orden nacional y de orden regional, pero también tenemos que hacer cambios desde el enfoque, pues desde las instituciones, entendiendo que un sector agropecuario puede estar conectado con muchas más industrias. Podemos ver un sector agropecuario enfocado tradicionalmente a sus enfoques de producción en fresco y que empiezan a procesar, a conectarse con un sector agroalimentario, pero que también si empezamos a hablar de cadenas circulares, podemos conectarnos con muchas más industrias. Y este tema de generar valor agregado, de sofisticar, de empezar a incluir otros elementos como biorefinerías, pues nos toca hacer también un cambio desde las instituciones que estamos haciendo acompañamiento a este tipo de sectores. Muchas gracias, Claudia. Felipe, te escuchamos. Bueno, primero que nada, pues saludarlos a todos los panelistas, pues en especial Elizabeth, Claudia, que hace rato no nos veíamos. Y bueno, yo creo que complementando un poco sobre todo lo que pues Elizabeth decía de se ha avanzado en la política pública, yo creo que eso ha sido pues evidente en los últimos, prácticamente yo diría como desde el 2015, pues que empezó pues a posicionarse mucho pues el tema a ese nivel. Yo diría que hay como tres aspectos principales que se requiere, digamos, como reforzar. O sea, el primero yo diría que la bioeconomía, digamos que tiene que reforzarse desde una mirada desde las regiones. O sea, es decir, yo, digamos, repito, en todos los espacios somos tantas bioeconomías como regiones y yo creo que esto implica tener una lectura muy objetiva de abajo hacia arriba, digamos, como yo creo que hemos hecho un esfuerzo muy grande de arriba hacia abajo en el tema del capital natural, digamos, por región. O sea, es decir, yo creo que en eso es importante empezar a mirar muy bien el tema, pues, y pues obviamente desde el Instituto Humboldt hemos avanzado, querido avanzar mucho en eso, de los recursos biológicos, de la biodiversidad, de una mirada como ecosistémica, de la biomasa, digamos que es muy importante para el sector agropecuario de su estructura productiva. Y eso, digamos, como que se tiene que traducir mucho en tener claras desde esas regiones cuáles son como esas ventajas comparativas y competitivas para la bioeconomía. O sea, digamos que yo creo que eso es lo primero. El segundo aspecto, yo creo que también hay que tener una lectura más profunda, conecta un poco como por lo que Claudia decía, que yo lo veo más como por las cadenas de valor para la bioeconomía, digamos, actuales y potenciales, y por regiones. Es decir, yo creo que en ese sentido, también coincido con Claudia, hay de pronto una concentración mucho a nivel como commodity, pues digamos materia prima, yo creo que se puede como evolucionar mucho más, obviamente teniendo presente pues esos eslabones y mirando mucho el tema competitividad. O sea, yo diría que aquí es muy clave que en ese sentido, pues desde el sector rural, yo creo que desde una mirada sectorizada, pues que es en este caso pues el interés de este espacio, yo creo que definitivamente hay que integrar mucho más la mirada tanto de la conservación como del uso desde lo agropecuario, y eso implica aproximar las políticas de un sector como el agropecuario, digamos el Sistema Nacional Agropecuario, con el del Sistema Nacional Ambiental. O sea, es decir, hay que, para mí, reducir mucho esa dicotomía que existe en este momento entre lo que se conserva, 59 millones de hectáreas de bosques, con lo que se usa, porque estamos en 39 millones de hectáreas de ganadería, casi 6 o 7 millones de cultivos, pero muy poco en el degradé, en el entretanto. Entonces yo creo que hay que fortalecer eso. Y finalmente, el último aspecto, yo sí diría que es financiamiento. Eso es, digamos, como política pública fundamental. Tenemos Finagro, hay un Findeter, hay un Fontur que financia diferentes políticas, pero realmente si nosotros queremos hacer que la bioeconomía exista de verdad, necesitamos recursos a ese nivel, y en esa medida es muy importante que con esas cadenas de valor más competitivas, pues tengamos unos recursos, digamos, de un tamaño grande, digamos, como el que mueven estas instituciones que mencioné, y que realmente hagan realidad la bioeconomía en las regiones.
Gracias, Felipe. Ruth. Ruth, ¿no te escuchamos? Quizás. Ya. Sí, adelante. Sí. Bueno, buenos días para todos y muchas gracias por la invitación. También saludar a los panelistas. Yo estoy totalmente de acuerdo con Felipe que sí, estos cambios se tienen que dar a nivel regional, porque es para las regiones dependiendo de los sistemas productivos que cada región tenga, aprovechando los recursos naturales que siempre estamos hablando de que somos un país megadiverso, que bueno, siempre en todos los escenarios, pero realmente aquí yo creo que es ya hacer, conocer del Estado una política pública que realmente ya no sigamos con compes, con más documentos, ya tenemos suficientes, simplemente ya es como esa aplicación de financiación, de política de Estado, no por gobierno, sino una política de Estado que vaya a mediano y largo plazo. Porque quizá lo que ha fallado es porque son proyectos de corto alcance, proyectos que se quedan de 3 o 2 años y hasta ahí llegan, y quizá ya con una política de gobierno de mediano y largo plazo se pueda realmente posicionar y aprovechar toda esta parte de biomasa, toda la parte de biodiversidad en el sector agropecuario y otros sectores, todas las economías del país. Entonces se tienen que dar esos cambios y creo que, como lo decía Elizabeth, el primer cambio es ese compromiso social de nosotros como investigadores y también del Estado. Gracias. Vemos acá cómo confluye un poco lo último que nos decía también Elizabeth, que no necesariamente tenemos que esperar políticas normativas, leyes que nos lleven hacia eso, sino que también es un cambio en la conciencia y en la conciencia colectiva, que nos lleven a interiorizar estos temas y a trabajar desde lo particular para poder generar impactos. En ese sentido, y vámonos un poco hacia el sector agropecuario, con el escenario de cambio climático, donde todos sabemos pues que uno de los aspectos más importantes es llegar a un cambio en los modelos de producción para un equilibrio entre intereses económicos, sociales, ambientales. ¿Ustedes qué consideran que implican esos cambios para los diversos actores del sector agropecuario? Elizabeth. Ahora sí, ya. Ok. Sí. A ver, yo creo que eso lo planteé en la conferencia. Estamos hablando de transformación de los sistemas alimentarios. Lo que planteamos en la cumbre de sistemas alimentarios, de la cual formé parte del grupo científico, en donde hicimos una serie de recomendaciones. Pero es lo mismo que hemos dicho ahorita todos, y estoy obviamente de acuerdo con todos, todo esto es a nivel territorial. Si estamos hablando de bioeconomía, es territorial, y recalqué mucho también en la presentación, tiene que ser de la base hacia arriba. No son imposiciones de arriba hacia abajo, como recalcó Felipe, sino tiene que salir de la base y dependiendo de las condiciones, las culturas, las capacidades, se hacen esos cambios. Lo fundamental desde mi punto de vista que tenemos que hacer es fortalecer y que sea como cadenas de valor integrales, circulares, articuladas en procesos en cascadas secuenciales. De eso es que se trata la bioeconomía. Repito, no son procesos aislados, no es biocomercio, no es mejora, nada, es integrado todo esto y aprovechar las circunstancias, las condiciones y las características, por ejemplo, de cultivos locales que están adaptados a condiciones desfavorables para aprovechar, incrementar agrobiodiversidad, combatir cambio climático, aumentar resiliencia, es decir, todo este tipo de cosas, pero lo importante de todo esto es que cambiemos la mente a cómo tenemos que trabajar en forma integral. Todos somos parte de este planeta. Gracias, Elizabeth. Claudia, te escuchamos. Bueno, cuando hablas cambio climático, pues hay temas. Uno de cómo reducir emisiones de gases de efecto invernadero y la otra cómo adaptamos también nuestra agricultura y nuestro sector agropecuario a que sea un poco más sostenible. O sea, lo decías que haya impacto económico, social, ambiental
E incluso existen ya sellos especializados para hablar de una agricultura sostenible, de una parte forestal sostenible, una agricultura sostenible, una ganadería sostenible, y ahí es donde tenemos ese gran reto. Como la forma tradicional de operar y de producir, empezamos a hacer cambios en tener prácticas que vayan a hacer un impacto pues como positivo más hacia el medio ambiente, como el uso tradicional de agroquímicos, empezamos a hacer transiciones por el uso de insumos de base biológica, como ese gran reto que tenemos con el tema de los fertilizantes, porque muchos de ellos dependiendo de importaciones, y ahora que vivimos con el tema de la guerra de Ucrania, todos diciendo los insumos, la canasta familiar encareció, pues no, ¿cuál es ese programa nacional de biofertilizantes, incluso aprovechando biomasa que se genera del sector agrícola y del sector pecuario para generar toda una apuesta en temas de biofertilización? O como también tenemos que mirar, se están trabajando pues ciertas especies en nuestros cultivos tradicionales, que tenemos fortalezas en cacao, que tenemos en banano, en flores, en frutales, en aguacates, pero también como a otro tipo de especies que también vienen de la diversidad, cómo le hacemos ese manejo sostenible, ese aprovechamiento sostenible, y que esto pueda tener ciertos respaldos y sellos también que nos avalen ese tipo de condiciones. Entonces la invitación es eso, de la manera como estamos haciendo, cómo empezamos a ver que hagamos un trabajo con un mayor impacto, que prevea el tema social, el económico y el ambiental, cómo lo buscamos un tema de sello, incluso en el tema de agricultura ya hay temas más avanzados, no solamente de sostenibilidad, sino regeneración, cómo apostamos a una agricultura regenerativa, un sistema agroalimentario regenerativa que está amparado en un ecosistema, que esa especie o esa planta tiene un ecosistema del cual hay que cuidar con ellos. Entonces yo creo que hacia allá donde tenemos que orientarnos, tanto con un enfoque de generar un impacto ambiental positivo, sabiendo que somos negocios y que tenemos también un trabajo hacia las comunidades. Gracias, Claudia. Felipe. Bueno, a ver, yo siento que, bueno, primero como que este tema del cambio climático conecta mucho con el primer punto que expuse en la pregunta anterior, el de las ventajas comparativas y competitivas regionales. ¿Y en qué sentido? Digamos que hacer un análisis del cambio climático, muy pues obviamente en la vía de lo que también planteaba Claudia, desde una perspectiva regional y sobre todo como en algo que es muy importante es su impacto a nivel micro, o sea, digamos, del productor, campesino, como queramos llamarlo. Yo siento que el análisis tiene que darse primero desde una mirada ecosistémica. Digamos, esto siento que ayuda mucho, esto es parte como de lo que nosotros hemos venido haciendo también desde el instituto, porque digamos que como ejemplo hay modelos productivos en regiones, por ejemplo, de alta montaña y páramo, que tienen, digamos, un impacto con cambio climático en regiones de bosque seco tropical, por ejemplo, valles interandinos, Caribe, bastante afectados, de bosque húmedo, caso pues obviamente Pacífico, pues o Piedemonte, digamos, del Amazonas, de sabanas, caso Orinoquía. Y yo creo que el cambio climático está impactando más a unas regiones que a otras, y eso es súper importante, por eso plantearlo también desde esa mirada. Y esto, por supuesto, hace que algunas actividades productivas dejen de ser competitivas y otras, en cambio, pueden llegar a ser competitivas. O sea, es decir, eso hay que verlo también y hay que ser presente en ciertas regiones y en ciertos ecosistemas. ¿Y eso a qué nos lleva? Digamos, como hay dos puntos ahí que quiero llevar. O sea, lo primero para mí es muy importante realizar monitoreos y análisis muy objetivos y rápidos de esos impactos que se están teniendo para tomar decisiones. Y segundo, digamos, hacer desarrollos tecnológicos también muy rápidos y adaptados que se puedan así, pues por decirlo, adaptar muy rápidamente, porque es que lo que a veces pasa con la investigación, pues yo estoy en ella, ustedes mucho más, digamos, de cerca a la necesidad del productor, los ciclos son muy largos a la hora, pues digamos, de quiere uno que se adapten. Entonces, como un ejemplo, digamos, el tema de la agricultura protegida en áreas que incrementaron el nivel de precipitación, o sea, digamos, eso es algo que hay que ver, o sea, eso es algo súper interesante. Yo ayer veía el artículo pues en El Espectador de todo lo que está pasando pues en el Cauca con el caso pues del cannabis, y fíjense que, pucha, se ha disparado pues el tema pues de la agricultura protegida, o por ejemplo el tema de manejo más eficiente del agua a través de riegos inteligentes en áreas afectadas por mucha precipitación. Entonces ahí entra un trabajo de ingeniería bien clave.
desarrollos más rápidos en controles biológicos, Claudia lo decía, en áreas impactadas por desbalances de plagas y enfermedades. O sea, fíjense que en algunas regiones se disparan las, digamos, como enfermedades, pues el ataque es por hongos, en otras se disparan los ataques por insectos, en fin. Y esto, digamos, no tiene sentido para mí lo último si no se fortalecen los esquemas de asistencia técnica y otras formas de aproximación al productor, sobre todo lo que les digo, en temas de monitoreo de cambio climático. Yo siento que, y desde el instituto lo hemos hecho, es volver al productor mucho más cercano, digamos, a la toma de datos, al monitoreo de la, digamos, la biodiversidad es un indicador increíble, digamos, para el cambio climático. Cuando uno monitorea artrópodos, mamíferos, aves, hay elementos que nos permiten analizar qué está pasando en temas de cambio climático. Las especies son indicadores increíbles a analizar esas poblaciones. Y yo insisto, el cambio climático puede llevar también a algo positivo, y es a una mayor apropiación del territorio por parte de esos actores locales que requieren hacer innovación, digamos, con unos esquemas de asistencia técnica mucho más cercanos. Gracias, Felipe. Ruth. Bueno, el cambio climático es una realidad. Entonces, yo sí creo que hay que hacer cambios en los sistemas productivos. Tenemos que buscar especies vegetales que demanden menos agua, de pronto menos requerimientos nutricionales, de pronto, como decía Elizabeth, asesorar y buscar mejorar especies que sean nativas, que puedan conducir a una bioeconomía de la región. Incentivar las zonas de páramo que, como lo decía Felipe, están afectadas aquí en el Valle de Ubaté a 3.000 metros, están sembrando papa, una ganadería extensiva, acabando con los frailejones. Yo creo que aquí sí hay incentivos y le dice, bueno, vamos a incentivarlo, produzcamos aquí en su parcelita, bueno, frijol y maíz. Se puede mejorar, porque una persona con hambre, pues lo que tiene a la mano el productor, y ese acercamiento es súper importante, de estar más cerca del productor, de ver su problemática y tratar de solucionarla, y volvemos que tenemos que estar los científicos ahí, la academia, también las empresas, porque las empresas también tienen sus negocios. Entonces creo que eso vuelve y juega, que es todo un grupo de personas que tienen que solucionar problemas, y en este caso el cambio climático. Y para eso, en el caso por lo menos de la fertilización y todo, las ómicas y todas estas tecnologías maravillosas de análisis de datos, rápidamente se pueden solucionar. Decía Felipe que muchas veces, y eso es cierto, la investigación es muy larga, pero ahora tenemos herramientas maravillosas que permiten que rápidamente tengamos, bueno, los genes resistentes a sequía, los genes resistentes a la humedad, las bacterias resistentes o que mitigan la sequía, miles de herramientas y ese análisis de datos rápido. Y creo que Agrosavia en esto pues tiene el personal, esa parte humana de gente capacitada que podría rápidamente apoyar todas estas soluciones con relación al cambio climático. Muchas gracias. Vemos acá entonces que es importante la transformación de los sistemas alimentarios en base a todos estos cambios que ocurren y que están ocurriendo a nivel climático, con un conocimiento a nivel territorial, como ustedes lo dicen, donde las acciones empiezan desde la base hacia arriba. ¿Qué hacemos entonces con esa población rural en Colombia que está conformada por pequeños productores, por esquemas de agricultura familiar, campesina, comunitaria, que a veces tienen bajos niveles tecnológicos o de desarrollo tecnológico? ¿Cómo podemos llegar a ellos para que se impacten realmente con la bioeconomía, con los aspectos de bioeconomía, y puedan tener un cambio tanto en sus estilos de vida como en su productividad? Elizabeth. Bueno, ahí juega parte de lo que tiene mucho que ver con lo que hemos hablado, y es asociatividad. Tenemos que fortalecer asociatividad entre los agricultores. Debemos promover y divulgar mucho más lo que es la agricultura basada en la naturaleza, aprovechar todas las condiciones biológicas que tenemos, los estudios, por ejemplo, que ha hecho Agrosavia con microorganismos, realmente continuar estudiando los microbiomas de suelo, pero ahí tenemos muchas posibilidades de reducir y hacer mucho más eficiente y racional el uso de insumos, en donde estamos hablando de bioinsumos. Entonces es aprovechar esas condiciones naturales y favorecer que estos agricultores
y es que la bioeconomía nos da para todas las escalas, desde grandes productores hasta pequeños. Tenemos es que saber divulgarlo, saber expandir esto, y en la medida en que una persona use algo, y eso lo vimos con los transgénicos, y se beneficie de ello, los vecinos empiezan a usarlo, porque ven lo bueno que es. Entonces es mucho de comentar, de divulgar lo que llamábamos extensión, que ahora llamamos transferencia de tecnología, pero es ponerse mucho más en contacto con estos agricultores y que conozcan todas estas soluciones basadas en la naturaleza, que son mucho menos onerosas que los productos químicos. Gracias, Elizabeth. Claudia. Gracias, Paola. Bueno, entonces, cuando estamos hablando de pequeños productores, es verdad, tenemos que buscar cuál es la manera de conformar un tamaño mínimo viable, que sea viable para ellos para volverlo como negocio. No podemos decir que uno arma un modelo de negocio para una pequeña parcela. Tenemos que juntar varias parcelas y definir cuál es ese volumen con el cual uno puede empezar a tejer redes de proveeduría, sea para comercializaciones en fresco, sea para articularse con otro tipo de industrias. Cuando uno arma ese tipo de redes, tiene que generar acuerdos donde el tipo de producción, el generar paquetes tecnológicos sostenibles para que haya prácticas, porque si hay uno de ellos que no cumple con la práctica, que es el caso tradicional en el tema de orgánicos, si hay uno que falla, pues fallan todos porque hace riesgo de agroquímicos y daña incluso la certificación. Entonces es súper clave definir unos tamaños mínimos viables de volúmenes, de armar redes de proveeduría, de hacer transición a una agricultura más sostenible y también empezar a explorar nuevos caminos de ingresos en el cual se empiezan a conectar con otra industria y donde incluso hay que promover ciertas transformaciones primarias en el territorio. Acá en Colombia, por nuestra infraestructura de vías, de logística, de distancias, tenemos que hacer ciertas transformaciones, incluso con invitaciones a que empecemos con unas tecnologías básicas de secado, porque temas de refrigeración, de cadena de frío, nos hace muy poco competitivos, como decía Felipe, que tenemos que tener cadenas de valor competitivas y sostenibles. Entonces, es cómo vamos hilando todos estos factores que hay que tener en cuenta desde el cultivo, desde la transformación base hasta cómo se articula con otro tipo de canales de mucho más valor agregado para que haya un equilibrio, unos beneficios justos y equitativos en toda la cadena de valor. Gracias, Claudia. Felipe. Bueno, a ver, yo pues como poco quiero comenzar desde mi experiencia, digamos, el tema de ser pequeño productor o este tipo como esquemas familiares, campesinos o comunitarias, digamos que yo siento que a veces no debe verse como una desventaja o como un hándicap, digamos, que arrastran, porque pues yo creo lo contrario, yo creo que para digamos, la bioeconomía permite pasar de una mirada como muy de commodity a más de una como de specialty, o sea, digamos que es un poco como lo que Claudia en algún momento también como planteó, es decir, eso yo creo y hay ejemplos interesantes, inclusive, digamos, desde lo que pues hemos analizado mucho nosotros en países de la Unión Europea, donde digamos que se tienen regiones caracterizadas por ese tipo de agricultura, digamos, en pequeños predios, o sea, digamos, eso pues pasa mucho en Francia, en Italia, digamos, y son competitivos, digamos. O sea, hay un ejemplo interesante en Colombia de pequeños productores, casi que de microfundización, digamos, es el sector cafetero. O sea, digamos que es claramente el sector cafetero es un sector ya que está pasando a microfundios, no a minifundios. Hoy en día vemos cómo cada vez más tenemos una caficultura de specialties, o sea, que va avanzando interesante en la innovación en producto, ha venido, digamos, desde el mercado refinándose bastante y digamos con un consumidor también cada vez más exigente internacionalmente, pero ya también a nivel nacional. Esto viene pasando, digamos, mucho con el cacao también, donde también hablamos mucho de agricultura campesina y digamos que las lecciones de estos dos ejemplos nos permiten, para mí, concluir que aquí se requieren, Claudia lo decía también un poco, es estándares, digamos, o sea, digamos, es el fortalecimiento de esas capacidades y, digamos, de esas cadenas de valor fuertes
que permitan jalonar los primeros eslabones de la cadena, digamos, en este caso de esos pequeños productores. Entonces, digamos que para eso quiero como poner dos ejemplos, digamos, con grandes oportunidades que yo he visto para la agricultura familiar, campesina y comunitaria. Para mí un tema interesantísimo son las hortalizas, digamos que yo creo que hay que mirar mucho el caso francés, digamos que inclusive que Claudia fue una de las que me introdujo en estudiar mucho pues el caso francés, que empezamos a ver pequeños casos en Cundinamarca y Boyacá y como que nos le metimos mucho a ese tema súper interesante, digamos, de mejorar competitividad, pero otros casos también, digamos, asociativos o comunitarios en los que estamos metidos mucho en el instituto, por ejemplo, el Asaí en el Pacífico, digamos, en donde son consejos comunitarios de comunidades negras, o inclusive en el Putumayo, Claudia también lo conoce bien, con asociaciones de campesinos que inclusive están sustituyendo coca por azaí, y digamos que lo que empieza a pasar es estándares y mercados que jalonan esa cadena de valor. Gracias, Felipe. Ruth. Yo también voy a colocar algunos ejemplos y independiente, estoy de acuerdo con las pequeñas parcelas, porque por lo menos en La Guajira, pues los indígenas de Guayú tienen las vedas indígenas que dependen únicamente del poquito de agua que llega. Sin embargo, se han implementado trabajos y hemos visto los resultados de por lo menos tomate y aprovechar estos recursos naturales que tienen ellos en las vedas, como toda la caprinaza totalmente descompuesta que la utilizan como biofertilizante, y de una se ve pues realmente la respuesta, por lo menos en tomate y en ají, que tuvimos la oportunidad de estar con ellos. Entonces tenían para su consumo, a pesar de que era un poquito de agua que caía y era el momento de aprovechar la siembra, y también para vender. Igualmente, eso es La Guajira. Entonces ellos aprovechaban su caprinaza, nosotros les utilizábamos el inoculante para rápidamente optimizar esta caprinaza, y se redujeron los abortos florales. Eso era una maravilla, la floración versus el químico, por supuesto. Es decir, que esto se viene haciendo hace 20 años, pero han faltado esas políticas de hacer esa transferencia, de ir a esos pequeños productores y decirles, mire, usted tiene que hacer esto, bueno, se acaba el proyecto y hasta ahí llegó. Luego en Aguachique, en el sur del Cesar, en comunidades vulnerables que realmente no tienen absolutamente nada, estoy de acuerdo con Felipe, es la gran posibilidad de las hortalizas. Entonces, la Presidencia de la República implementó, pues hay que invertir en la parte social, algunos invernaderos, pero pues no clásicos, sino solamente pues para tener como para la lluvia, y vimos esa maravilla de hortalizas que la misma Umata, pero por cantidad no pudieron posicionarlas en mercados verdes porque eran 4 productores, entonces era muy poca la producción, no podían garantizar, pero sí se pudo evidenciar que hay mucha gente interesada en estos productos que tienen, estos productos no tenían fertilizantes químicos. Estábamos aprovechando toda esa parte natural, las bacterias que han sido aisladas de ahí mismo, el inoculante, pero que cuando viene la siguiente pregunta, se vuelven procesos comerciales, ya venimos con un problema. Entonces, hasta ahí de... Gracias. Pues vemos entonces acá que es importante una articulación nuevamente de actores, donde se den procesos también de transferencia, de divulgación de conocimientos, pero que se valoricen también los conocimientos propios que tienen las comunidades y que puedan llegar a manejar de una manera más integral para poder sacar el mayor provecho y mejorar su calidad de vida y su productividad, como lo dijimos. Sin embargo, desde la bioeconomía también se ve el enfoque de acercamiento a las soluciones tecnológicas que se generan a través de procesos de conocimiento, de innovación, de desarrollo. ¿Cómo acercamos esos desarrollos al sector productivo y en especialmente al pequeño agricultor? Elizabeth. Estoy prendida, ¿cierto? Sí, te escuchamos. Sí, gracias. A ver, nuevamente. No, te dejamos de escuchar. Esto es sabotaje. Ahora sí, ahora bueno, sí. Es cuestión de que la gente se reúna, de asociatividad. Pensar nuevamente que la bioeconomía se fundamenta en cadenas de valor. Entonces, mirar cómo de verdad hacemos, y estas cadenas de valor
deben ser in situ, en condiciones locales, en donde en muchos casos, y vemos en muchos de los emprendimientos del Sinchi, por ejemplo, se fundamenta en prácticas tradicionales, pero que pueden ser enriquecidas, depuradas, mejoradas y hacerse más eficientes con ciencia y tecnología. Entonces, es cuestión de, nuevamente, mirar qué hay y favorecer, estimular y apoyar el uso de ciencia y tecnología para el procesamiento, para la transformación in situ de la biomasa. Y estamos hablando de la biomasa primaria, pero también de la biomasa residual, acuérdense. Entonces, ahí estamos juntando todo y cerrando nuestro ciclo para que sea bioeconomía circular. Yo creo que eso es fundamentalmente lo que hay que decir en esto, porque es integrar todo. Gracias, Claudia. Bueno, yo quisiera complementar. Hay temas de mecanismos de transferencia que podemos hacer desde entidades de investigación, de innovación y desarrollo tecnológico, pero también es clave involucrar al sector privado. Y esto lo digo sobre todo cuando queremos temas de encadenamiento y porque hemos hecho pues como algunos ejercicios donde invitamos, les hemos puesto el nombre como de empresas anclas, son unas especies de empresas padrinos que son conocedoras del mercado, saben cuáles son las tendencias, cuáles son las demandas y que empiezan a trabajar con estos pequeños productores o comunidades, incluso en un proceso de retroalimentación de que ellos te envían una muestra, la empresa dice no, todavía no, tienes que ajustarla, devuélvemela, y dentro de ese proceso se arma un plan de acción como de alistamiento de los productos para que puedan cumplir temas de transporte, de secado, de pruebas de laboratorio, de eficacia, que es un proceso que no es fácil, o sea, los productos no están tan listos, necesitamos acompañamiento del privado, el que está cercano al mercado. Y ese tipo de trabajos conjuntos son los que finalmente nos van a ayudar a que podamos tener unas cadenas, pues digamos, más sostenibles en el tiempo. Uno desarrolla, alista, acorde a las necesidades del mercado. Y hay que tener a estas personas o estos actores que están cercanos al mercado involucrados en estos procesos de transferencia. Gracias, Claudia. Felipe. Bueno, yo también creo que voy a responder mucho como por la vía de lo que Claudia plantea. A ver, en el sentido como de, a ver, hay como muchos desarrollos industriales en sectores como alimentos, cosmética, suplementos dietarios, en fin, que están importando materias primas. O sea, digamos que inclusive hay datos de sectores que pueden llegar al 90%. Y que son desarrollos que podríamos hacer nosotros con pequeños productores agropecuarios. Es decir, y pues ahí siempre la pregunta es ¿qué sucede? Porque pues, ¿por qué estamos importando de Tailandia cosas? O sea, sabiendo el costo que requiere pues el transporte. Y digamos que cuando uno empieza a mirar es, claro, no se tienen los estándares que requiere la cadena de valor, como veíamos en preguntas anteriores. Y digamos que por ejemplo, digamos un caso que pues, yo he estudiado, que he mirado desde hace varios años, no sé, el achote en el Chocó. Digamos que una empresa exportadora, digamos que empezó trabajando allá y que en un panel hace un año, 2 años que estábamos con el dueño de esa empresa, decía que ellos terminan produciendo achote en México y digamos que trayéndolo porque realmente está perdiendo el del Chocó esos estándares. Y digamos que, ¿qué pasa? No se han generado como esas condiciones de competitividad que permita tener precios competitivos, digamos, porque finalmente la industria, al tener esas materias primas, pues necesita eso, precios competitivos. Entonces, ¿qué pasa? Carencia de energía constante, de cadenas de frío, de vías. Entonces, digamos que en ese sentido coincido mucho como con lo que Elisa plantea, es fundamental una perspectiva asociativa, digamos, hay que trabajar en vencer esas desventajas competitivas. Pero por lo otro, yo sí creo mucho, y en eso también coincido con Claudia, en el sentido de hacer pilotos, digamos, o sea, es decir, como lo que Claudia llamaba como esos mínimos viables, digamos, esos pilotos son buenos, de ellos se puede aprender, corregir y desechar, o sea, que es una cosa que en Colombia a veces somos muy aversos al riesgo y a hacer pilotos, y que permiten ir testeando cómo podemos reemplazar, por ejemplo, materias primas o innovar con materias primas nuestras y ver cómo se empiezan a reemplazar.
Digamos que en Colombia tenemos que aprender a innovar desde hacer eso que Claudia pues, decía, como productos mínimos viables, en esas cadenas que satisfagan esas necesidades de la industria. Y digamos que nosotros desde el instituto, allí estamos enfocados en un tema también, digamos, donde Claudia me ha acompañado mucho, es el tema de los ingredientes naturales, digamos, donde estoy convencido, digamos, que ese es un sector en donde tenemos enormes posibilidades para articularnos con la industria. Gracias, Felipe. Ruth. Ya, pues, naturalmente para que llegue o ya sea un producto comercial, tiene ya que estar la industria ahí. Cuando tenemos ya los desarrollos, los bioproductos, se necesita el escalamiento. Y por supuesto que muchas veces los pequeños productores les es difícil, aunque los costos son mucho menores. Se necesita, y lo digo por experiencia, como se tenía antes en los sistemas productivos comunes, que eran subsidios, o más bien se hacía un cronograma, vuelvo con las hortalizas, donde dice, bueno, entonces apliquemos esto, apliquemos lo otro, y eran las alcaldías o las gobernaciones quienes subsidiaban, en este caso, el inoculante. Entonces no era, la asociación compraba, en ese caso era la urea, y era casi obligación que tenían que utilizarla. Ahora pues se pueden utilizar estos bioproductos para una producción más limpia, que posiblemente se pueda posicionar todas estas hortalizas, pero que naturalmente necesitan de un subsidio. Porque si no hay una asociatividad en estos pequeños productores es muy difícil. Y eso lo tenían las asociaciones de productores de algodón que tenían 1 hectárea, eran por lo menos 20 o 30, pero no tenían más de 1 hectárea tampoco. Entonces el gerente de esa asociación hacía todos los costos tal, pero casi que forzaba a los insumos que se debían de utilizar. Yo creo que aquí también eso se podría hacer, ya teniendo este desarrollo tecnológico, comercial, todo, que son los cuellos de botella, porque cuando ya llega no solo los pequeños productores, sino medianos y grandes, pues no tenemos la producción, todo muy bien, pero nos hemos demorado muchísimo tiempo para llegar a tener una producción comercial. Entonces, si hay un subsidio que debería ser también política de Estado, premiarlos porque utilicen estos bioinsumos, premiarlos porque las hortalizas o alimentos de la canasta familiar sean más limpios y que sean para toda la población, porque sabemos que sí hay productos en la canasta familiar que los venden los orgánicos y todo, pero que la gente más vulnerable no tiene acceso por el costo. Entonces, desde la producción yo sí creo que deben haber estos subsidios por parte regional de la gobernación. Y aquí en Cundinamarca, el gobernador anterior sí tenía muchos deseos de hacer eso con los productores de leche, de decirles, mire, aquí tienen el biofertilizante, yo les subsidio la mitad, usted pone la mitad, pero a la final, pues, bueno, no se llegó a ninguna, no se ejecutó, pero sí yo creo que esa es una de las formas de tener una agricultura más natural, más en paz con la naturaleza, yo creo. Y con pequeños productores, porque sabemos que el poder adquisitivo y todo, pues son muy pobres. Muchas gracias. Bueno, vemos acá a lo largo de este panel y también lo que veíamos en la conferencia de la mañana, pues algunos temas que son planes a largo plazo, conciencia colectiva que debemos generar, enfoques territoriales también que nos permitan ir de acciones de abajo hacia arriba, asociatividad, temas de transferencia, cadenas de valor que tienen que estar fortalecidas y pues que incorporen también desarrollos tecnológicos. ¿Ustedes qué recomendaciones darían a Agrosavia y a sus investigadores para poder fortalecer este tema estratégico de bioeconomía y que se incorpore decididamente dentro de su agenda de investigación, desarrollo e innovación? Elizabeth. Bueno, yo creo que fundamentalmente, y también lo hemos dicho, es divulgar más, hacer como siempre ha hecho Agrosavia, ensayos de campo y mostrar al agricultor en días de campo, en demostrativo, qué se puede lograr. Entonces, esa es la mejor forma de divulgar, no es decir, sino mostrar. Cuando un agricultor ve algo que funciona, dice, hombre, lo voy a ensayar. Entonces, es mucho de divulgación de todas las grandes cosas que está haciendo Agrosavia. Entre otras, acuérdense que les recomendé facilitar que sea más amistosa la página, porque no está tan fácil de acceder y desarrollos son muchísimos, por favor.
Entonces, si yo tuve dificultades, imagínense un agricultor. Hay muchas cosas que mostrar de desarrollos y son un abanico tan amplio que se ajusta a las distintas situaciones. Yo sí quería llamar la atención a algo que no hemos tocado en todo el tiempo, yo tampoco lo toqué en la conferencia, pero que sí considero que es muy importante y Agrosavia debe saberlo también para ayudar a capacitar a quienes estén haciendo uso o transferencia de tecnología, y es todo el sistema normativo. ¿Cuáles son las normas que hay que cumplir para acceder, para desarrollar productos? Porque es que a veces tenemos todo, pero eso se vuelve un limitante muy grande. Entonces, perdónenme que lo traiga a cuento, no están las preguntas, no está nada, pero recordé que es un tema que puede ser altamente limitante. Entonces, por favor, metamos el temita en las agendas y miremos a ver cómo ayudamos a enfrentar esto. Gracias, claro que sí, es un tema que hay que incorporarlo en las agendas, como tú mencionas, para todos esos proyectos que incorporen la bioeconomía como un enfoque. Claudia, te escuchamos. Bueno, digamos que dentro sugerencias de temáticas de agenda I+D, creo que era así. Entonces, una primera que está muy asociada pues al tema de agricultura regenerativa, que el tema central pues el tema de bioinsumos, de nuevos bioinsumos o paquetes tecnológicos que combinen diferentes tecnologías para estos bioinsumos, pero acá yo quiero llamar la atención que me ha parecido que deberíamos también bien involucrar, cuando estamos hablando del tema de biomasa, queremos involucrarnos con biofertilizantes, cómo meter estas otras industrias que son generadoras de biomasa, que nos ha tocado con el tema pecuario, con el tema avícola, con el tema porcícola, que ellos dicen, tenemos demasiada biomasa, no sabemos cómo administrarla, pero nosotros no somos agrícolas. O sea, este gremio que es pecuario puede empezar a contribuir al sector agrícola con sus residuos, pero cómo se hace ese compost básico, cómo se vuelve un bioabono, cómo lo volvemos un biofertilizante. Y finalmente tenemos unos volúmenes que son interesantes para el país. Ahí era que yo decía que se tendría que armar un programa nacional de biofertilizantes, articulando esas empresas produdoras de biomasa, esos productores que quieran probar, quienes quieren hacer la comercialización. Hay todo un trabajo para hacer frente a ello. Dos, un gran tema que también se asocia al tema como de agricultura saludable, que se llega también a temas agroalimentarios, bueno, saludables. Hay un enfoque también de nuevas fuentes de proteínas. Y ese es un tema clave, demanda internacional y demanda nacional, de cuáles son esas nuevas fuentes de proteína, más allá de solamente quedarnos con huevo, carne, ¿verdad? Nuevas fuentes de proteínas vegetales, y hay todo un desarrollo por hacer. Y tercero, cómo empezar a involucrar más el concepto de biorefinería. Biorefinería de caña, biorefinería de cacao, biorefinería de nuestros cultivos tropicales o incluso de la misma diversidad, porque es que allí es donde finalmente vamos a hacer el aprovechamiento integral de los productos y donde finalmente lograremos conexión con diferentes industrias. Gracias, Claudia. Acá nos recuerda, Elizabeth, que lo que acabas de mencionar un poco en esas acciones es lo que se conoce como la integración de esas cadenas de valor. Te escuchamos, Felipe. Gracias, Paola. A ver, yo digamos que me voy a ir un poquito más como por un lado más como experiencial también desde lo que... No se está oyendo bien, Felipe, perdón. ¿Ahora sí me escuchas mejor? Sí. Sí. No, me voy a ir un poco más como por el lado experiencial de lo que ha significado pues el trabajo en el Instituto Humboldt. Obviamente pues está viendo que son como misiones distintas de lo que ha sido realmente como implementar esa estrategia de bioeconomía, digamos, y sin tener claro si ya obviamente esto se está haciendo en Agrosavia. En Agrosavia lo hablo más pues de la experiencia desde el instituto. A ver, yo podría recomendar como fortalecer 3 aspectos. O sea, digamos que primero es, digamos, escuchar muy bien cuáles son esos factores críticos que están afectando a los actores, digamos, a los productores, agricultores, ganaderos, transformadores, industria. Es hacer digamos, una lectura. Ustedes yo sé que pues tienen esto incorporado, pero yo creo que en la bioeconomía es muy importante como cuáles son esas demandas tecnológicas de la bioeconomía, y eso digamos que eso implica un diálogo abierto, y digamos con metodologías claras. Digamos que de aquí sale un insumo
importante de problemas y necesidades a ser resueltos pues desde la ciencia y la innovación, digamos, y eso conecta como un segundo punto, una vez pues se tiene, digamos, identificado eso, es el trabajo transdisciplinario, digamos, desde el concepto mismo de la bioeconomía, que es bio y economía, digamos, como yo siento que es como apuntar a los investigadores de, pues nada, de las ciencias sociales, a los economistas, de las ciencias básicas, digamos. Nosotros hemos implementado mucho metodologías de co-creación en el instituto, llevamos casi 4 años en eso, pues permanente, digamos, trabajar en resolver esos problemas, esas necesidades priorizadas. Digamos que no sé, el tema para el instituto es muy importante de los productos no maderables del bosque, digamos, lo hemos abordado desde esa perspectiva y hemos tenido resultados interesantes, digamos que inclusive se han traducido en políticas, como sacar un decreto como el de no maderables el año anterior, o sea que pues en últimas uno dice, ¿cómo es que un investigador está aportando un decreto? Sí, tiene muchísimo para aportar. Y tercero, digamos como que yo insisto mucho en esta perspectiva regional ecosistémica, digamos, en eso yo creo que se pueda incluir, no sé si ya ustedes de pronto ya lo están haciendo, yo creo que hay, digamos, el trabajo de los ecólogos, los agroecólogos en algunos casos, desde una perspectiva de región y de ecosistemas estratégicos, digamos, ha sido un ejemplo claro para nosotros, y yo les digo, dos ecosistemas que yo pues he podido trabajar mucho, que es todo el tema de bosque seco tropical y todo lo que es páramos y alta montaña, y yo sé que pues también son temas importantes para ustedes en Agrosavia, digamos en términos de la pérdida de la productividad, por ejemplo, de las pasturas para ganadería es un problema grande, pero es muy distinta una aproximación en una región de alta montaña, páramo de Cundinamarca, Boyacá, y otra en una región, digamos, del Valle del Magdalena, Tolima, Cundinamarca, en bosque seco tropical. Y estamos hablando de ganadería, digamos, de doble propósito. Digamos, en todos estos aspectos es muy clave la mirada que ustedes en Agrosavia tienen de redes. De hecho, yo desde el instituto me he copiado positivamente de esa mirada de redes que me parece maravillosa, pero siento que los problemas de la bioeconomía son complejos y requieren para construir agendas de I+D+I mucha creatividad. Claudia les dio unos ejemplos increíbles, o sea, yo con Claudia pues he recogido mucho pues de su experiencia en esas, digamos, en esas líneas, y yo siento que deben ser abordados más desde, como les decía, problemas y digamos, como esas necesidades desde una contexto dependencia. Gracias, Felipe. Ruth, tu opinión. Con relación a lo que decía Claudia, pues sí, efectivamente ya Agrosavia ha mirado toda esta parte de la porcicultura, de FENAVI, estamos trabajando en todos los residuos para esta economía circular, de todo con el ánimo de recuperar la capacidad productiva de los suelos, de regenerar este suelo que, si bien es cierto, desde el 2011 hay COMPES, se toca muy tangencialmente toda la parte de suelos y aguas, que es lo fundamental para cualquier sistema productivo. En los suelos, como lo decía Felipe, bosque seco tropical, yo tuve la oportunidad de trabajar allá 15 años, están agotados. Los suelos del altiplano cundiboyacense están agotados. Entonces necesitamos buscar aquí mismo, en estas regiones, qué insumos se pueden tener en la finca para poder regenerar estos suelos. Y lo estamos haciendo desde el punto de vista aplicado, pero también desde el punto de vista científico, con toda la parte de genómicas. Todo lo que decía Elizabeth de los microbiomas, como cuando metemos las bacterias, bueno, una cantidad de estudios que se están haciendo, y que uno de una ve el efecto en la pastura. Aquí tenemos pasto quicuyo y tréboles. Y vemos cómo cuando el trébol está inoculado con su bacteria, cómo fija mayor cantidad de nitrógeno, cómo afecta a la pastura linda que está creciendo. Es decir, que son soluciones que hay que hacer la transferencia de tecnología y tiene que ser una transferencia masiva, porque las soluciones están, ¿sí? Y vemos que hay que integrar toda esta parte de leguminosas, gramíneas, que como decía Elizabeth, son prácticas antiguísimas, sino que ahora tenemos que volver a decir, bueno, haga la asociación frijol-maíz, mire el rizobio para que tenga mayor calidad de la proteína. Estamos trabajando con FENAVI también pues en la parte de los residuos, pero ahí en Tibaitatá tenemos todo el estiércol del ganado que se está compostando y se está trabajando con Corea del Sur
para tener un compostaje caracterizado de excelente calidad, meterle las bacterias en el momento para acelerar estos procesos, con toda la ciencia, con toda la parte genómica. Y creo que hemos avanzado. Agrosavia tiene ya avances muy interesantes en este aspecto y está trabajando con FENAVI, con PorColombia, con los gremios de la mano, porque pues la verdad la generación de residuos es terrible. Es un problema ambiental enorme. Y es una solución nacional. Estamos tratando desde nuestro grupo Sistemas Agropecuarios Sostenibles, están haciendo estas investigaciones con unos resultados maravillosos, como les digo, en el Valle de Ubaté, ver sonreír esos productores con sus pastos todos lindos, creciendo con sus tréboles, y todo esto es aprovechamiento de la biodiversidad, no es más. Entonces creo que aquí nosotros pues hemos avanzado y eso es lo que se debe incluir en las agendas. Segundo, los grupos, que en el grupo debe haber todas las disciplinas, desde la preparación del suelo hasta ya al final de la agroindustria, porque antes, y volvemos a lo que había anterior en el ICA y en el inicio de Corpoica, eran grupos disciplinarios que tocaban todo. Desde la preparación del suelo estaba el físico, el químico, el microbiólogo, luego venía el fisiólogo, luego venía el entomólogo, el fitomejorador, la parte económica, la parte social, el impacto social, que es tan importante. Entonces, creo que esas soluciones integrales de un equipo de investigadores de varias disciplinas es lo máximo. Muchas gracias. Vemos acá entonces diferentes aspectos que se deben integrar estas agendas y con un enfoque de transdisciplinaridad, como muchos de ustedes lo han repetido. Pero ¿qué hacemos entonces con esas estrategias de financiamiento a este tipo de proyectos? ¿Cómo podemos garantizar los recursos suficientes, estables y sostenibles para generar tecnologías o desarrollos que puedan ser aplicados a un enfoque de bioeconomía para el sector agropecuario? Elizabeth. Bueno, yo creo que parte de esa problemática la abordamos desde las recomendaciones de la misión de Sabios, en donde dijimos, con recursos limitados, lo que tenemos que trabajar es investigación orientada por misión. Entonces, esa misión, que son los grandes retos que planteamos, ¿se acuerdan que planteamos 3 grandes retos que tiene sus propias misiones y programas? Eso se establece entre toda la sociedad. A nivel local, ¿cuáles son? Entonces, una vez establecidos esas misiones, ya es más fácil conseguir esa financiación porque estamos tratando de racionalizar y canalizar los recursos a un gran esfuerzo territorial que se definió de común acuerdo con la sociedad. Y pienso que esa es la única salida, que es un modelo bastante interesante, participativo, inclusivo, pero justo, eficiente. Gracias. Claudia. Pues, a ver, eso sí, yo creo que lo hemos discutido en muchas partes. Hay que generar como cadena o instrumentos de financiamiento que soporten unos alrededor de temas de investigación y desarrollo, otros para temas de probar y alistar productos y otro pues ya poderlos como comercializar, pero ahí encontramos que tienen que haber recursos tanto de fomento, recursos de financiación, recursos de cooperación internacional, recursos de inversión, de acuerdo pues como al estadio de desarrollo de la iniciativa. Estoy de acuerdo con Elizabeth y esto tiene que ser asociado a grandes desafíos, a grandes retos, con misiones, con varios actores articulando, porque cuando el recurso es escaso, tenemos que optimizarlo. No se trata de atomizarlo, que es lo que nos ha tocado, vivir muchas convocatorias de 100 millones, de 200 millones, que no se logra lo que se quiere. Tenemos que tener propuestas de largo plazo, mediano plazo, pero con grandes propósitos orientados a que finalmente sí hayan soluciones puestas en el mercado. Yo creo que el cambio que se hizo cuando en regalías le abrieron un capítulo a temas ambientales es interesante. Solo ha habido como la primera, segunda convocatoria, pero o sea, hay que apostarle mucho más a recursos, tipos de regalías
para proyectos de emisiones, de retos, de grandes desafíos, y de acuerdo ya a los productos que van saliendo y el estadio de involucrar a otras empresas, pues ir buscando los otros mecanismos de financiamiento de inversión. Gracias, Claudia. Te escuchamos, Felipe. A ver, desde este tema como de financiamiento, que es algo bien interesante y que digamos que pues cuando yo estuve pues en Colciencia, digamos en el gobierno anterior, para los temas de bioeconomía, yo me acuerdo que cuando hicimos el balance a este momento, pues que terminó el gobierno anterior, se apalancaron como, yo me acuerdo, eran como 56 millones de dólares para bioeconomía, digamos, desde Colciencias en ese momento, y ahorita pues en este balance que sacaron pues desde Minciencias hace unas 2 o 3 semanas, hacíamos la cuenta de casi un billón de pesos, casi digamos pues unos 250 millones de dólares, o sea casi 5 veces más de lo que se apalancó, pues, y pues de 85% de recursos regionales, digamos, en términos de lo que se apalancó, pues obviamente uno ya ve que el tema empieza como a despegar. Sin embargo, digamos que yo quiero como plantear lo siguiente, digamos, lo fundamental y como lo primero, yo sí insisto en algo que Claudia decía ahora, es la aproximación al sector privado, digamos, en la parte de investigación aplicada de la innovación. Es decir, también desconociendo mucho de lo que ustedes están haciendo hasta respecto, yo creo que el sector privado es fundamental, sea para que vaya en un riesgo compartido, Claudia un poco lo mencionó, en el desarrollo de la investigación, o sea, digamos, algo que intentamos hacer nosotros en su momento, no se logró en ese momento, después en este gobierno también hubo un intento de lo que son los fondos de pruebas de concepto, en donde se hizo algo como entre Minciencias ya y Rutain, eso pues digamos como que no pelechó, o a través del tema de beneficios tributarios, digamos que yo sí creo que es un tema que pues ha evolucionado de una manera interesante, no con la fuerza que uno quisiera para la bioeconomía, digamos más eventualmente para otros sectores, pero el tema de beneficios tributarios es interesante. Fíjense las convocatorias de innovación de Minciencias tipo Colombia Científica, que en su momento nosotros, pues cuando yo estuve, se lograron 2 proyectos bien interesantes para bioeconomía, pues el que tiene la UIS, con la profesora Elena Stachenko, y el que se tiene pues en la Javeriana, pues con la profesora Susana Fiorentino, digamos, proyectos que involucraban al sector privado. Pero para mí esto siento es fundamental abrir mucho más la escucha al sector privado, y yo siento que pues lo digo desde el instituto, digamos, desde el Humboldt, a veces con los investigadores no es fácil, digamos, establecer ese diálogo fluido academia-industria. Yo siento que requiere de un entrenamiento. Creo que Elizabeth lo decía en su momento, pues como toda la parte normativa es un tema de capacidades que deben construirse de ambos lados, sobre todo porque el tema de negociación de propiedad intelectual, acuerdos de confidencialidad, es algo que no es tan fácil, y yo vivo muchas veces enredado en el instituto con eso, cuando tenemos esa aproximación con el sector privado. Pero digamos que yo siento que vencida esa resistencia de lado y lado, las cosas empiezan a fluir, y digamos que en cierta medida yo invierto mucho de mi tiempo conversando todos los días con empresas, digamos desde una perspectiva muy empática, tratando de buscar rutas de colaboración, haciendo que las cosas fluyan y digamos que se vuelvan motivantes para ambos lados. Y segundo, digamos, y último, yo pienso que a un nivel más macro, digamos lo que mencioné anteriormente en la primera pregunta sobre cambios estructurales a nivel de financiamiento, digamos que yo creo que sí hay que trabajar en un fondo, digamos, para la bioeconomía que sea una sombrilla nacional. No tengo muy claro dónde debe estar acunado, no sé si de pronto en el Ministerio de Industria y Comercio, no sé, pues digo yo, pero desde una perspectiva de implementación ya regional, o sea, consejos regionales de competitividad, digamos que participen mucho en esto, los CODECTIPES desde Minciencias, con una participación muy alta, por supuesto, de los actores regionales que están en esas cadenas de valor de la bioeconomía, y que yo pienso que ha tenido un resultado muy interesante en eso que conté, en ese 85%, lo que se apalancó esos últimos 4 años, desde el punto de vista regional. Definitivamente yo siento que ya hay un mayor, pues, digamos, eco a nivel de recursos regionales para la bioeconomía. Gracias, Felipe. Ruth. Yo creo que la financiación, bueno, el primer fondo de financiación Minciencias, y que considero que se debe reestructurar en el sentido de que sean proyectos de más tiempo, porque es que proyectos de 3 años no conducen a nada, quedan ahí estancadas, después sacan otra convocatoria. Entonces deben ser proyectos de mediano y largo plazo.
Y con relación bueno, y también todas estas convenios internacionales, por supuesto, porque son súper importantes. La Comunidad Europea está fijando los ojos mucho en Colombia por su biodiversidad, por muchas cosas, y sí están financiando, diciendo, bueno, ya aquí tenemos esto, falta un poquito, entonces metámosle el dinero para que realmente salga el bioproducto, por ejemplo. Y con relación a los privados, sí tenemos acercamiento, y yo creo que los privados sí están, como decía Elizabeth, yo les hago la transferencia, si yo veo resultados demostrables en campo, me la juego y pongo el dinero, ¿sí? Y ahí es donde es tan importante la demostración y la transferencia con resultados demostrables para adquirir financiación. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por participar en este panel, por compartirnos sus conocimientos, sus perspectivas. Nos quedan aún 18 minutos, entonces vamos a ir con unas preguntas del público. La primera pregunta es, en su opinión, ¿las políticas públicas podrían contribuir a la gestión y desarrollo de enfoques bioeconómicos en el nivel local en un país con tanta variabilidad agroecológica como el nuestro? No sé quién quiere contestar. Elizabeth. Sí, pues yo creo que precisamente si hablamos de que la bioeconomía es desarrollo territorial, evidentemente esa gran diversidad y esa gran agrobiodiversidad es una ventaja, que es lo que hay que aprovechar. Lo que tenemos es que mover más que sean aspectos asociativos y que las propuestas salgan de la base hacia arriba, porque cada uno es quien conoce sus limitaciones, sus recursos, etcétera. Pero no, esa es la ventaja, no es limitante, la diversidad es la ventaja. Muchas gracias. Históricamente, el acceso al conocimiento, tecnología y asistencia técnica son parte del cuello de botella para el crecimiento de los pequeños y medianos productores, en mayor medida en regiones periféricas del país. Ahora, la bioeconomía plantea que el encadenamiento del Estado, instituciones, sociedad y sector agro podrían ser la vía para lograr la sostenibilidad. ¿Cuáles podrían ser las estrategias que faciliten el cierre de brechas para obtener resultados diferenciales y alineados con las nuevas políticas de crecimiento verde y bioeconomía para este grupo de productores? ¿Quién quiere contestar? Felipe. Si quieres, ahora yo respondo. A ver, pues, desde mi perspectiva, yo creo que desde ese enfoque regional que tanto hemos hablado pues, en el panel, yo algo que también predico bastante pues, en muchos espacios es que no es lo mismo hacer una bioeconomía para Antioquia que una para el Bichada o una para el Putumayo. Y yo creo que ahí esa, digamos, como lectura de contexto es fundamental. O sea, yo creo que desde lo macro se ha hecho mucho, digamos, es decir, o sea, yo creo que ya hay un ambiente muy distinto desde lo macro, digamos, desde las políticas públicas que se han venido generando y de las que hemos hablado, pues desde que las que inclusive pues Elizabeth, que ha sido pues una pionera en eso, pues yo creo que ella ya pues ha visto cómo se ha logrado que eso permee la institucionalidad, digamos, de Bogotá, o sea, por decirlo así, uno ya pues es un tema que ya desde DNP, el crecimiento verde, después de MinCiencias, en todo lo que fue pues la misión y todo los desafios y después como la misión de bioeconomía, o sea, yo siento que eso realmente tiene ya un eco en lo nacional grande, que no resuena de la misma manera en lo territorial y en lo regional. O sea, digamos que ahí tenemos que reconocer que pues definitivamente pues ahí está el reto. Y yo creo que el reto pues de alguna manera como que parte primero, insisto, digamos de hacer ese reconocimiento. O sea, yo creo que no podemos pensar en que vamos a meter y digamos en eso sí puedo ser insistente, no sé, una estrategia enfocada en la biotecnología en el Bichada cuando no hay un grupo de investigación, no hay un investigador en esa área en el Bichada. Y pues digamos que pues tenemos tantas dificultades, entonces tenemos que empezar a ver realmente, bueno, cómo podemos ver un ejercicio de aprovechamiento de biomasa, de aprovechamiento, digamos, como de las posibilidades agropecuarias, pues digamos que se podrían tener en una región de esa naturaleza y con las capacidades que se tienen, digamos, en términos de pues las instituciones y pues los actores que están allá. Y yo creo que ese ejercicio pues nos tiene que llevar desde la instituciones de investigación, y en esto yo siento que el trabajo que podemos hacer en conjunto desde el Humboldt y desde Agrosavia es muy grande, porque yo creo que ahí podemos hacer lecturas muy pegadas en esas regiones que están ahí en esa, digamos, esa frontera. Nosotros inclusive en el instituto hicimos
un estudio, una investigación como para poder trabajar esto, en donde trabajamos desde análisis de capital natural y digamos como desde competitividad, y encontramos 8 clústeres, digamos a nivel nacional, muy interesante en términos del resultado de lo que estaba pasando en el uso del capital natural para digamos, como generar estrategias de desarrollo, y empieza a haber uno mucho como esa dicotomía en el país, digamos, entre esa región de centro, digamos, como con esa periferia, y realmente como que desde ahí es que empezamos a definir muchas de las estrategias como de aproximación a los actores en ese territorio, en ese entorno, desde esas necesidades que implican, digamos, esos clústeres que identificamos. Felipe, mira, y encadenada esa pregunta nos dice, desde el Estado se han planteado nuevos mecanismos para mejorar la comunicación entre los actores que aportan a estos desarrollos en el territorio. ¿Habrá descentralización del conocimiento y de las políticas? Pues mira, yo te la respondo también digamos, desde lo que hemos hecho en el instituto. Digamos, es que, a ver, en el instituto, pues una política que es muy clara es el de la ciencia abierta, digamos. Es decir, en el instituto 100% de lo que nosotros hacemos es público y te lo puedo garantizar. O sea, es decir, digamos que si tú te vas a pues, una plataforma como el CIP Colombia, digamos que es una plataforma que agrupa pues también a 200 publicadores a nivel nacional, pues tú te das cuenta que es una cosa para mí maravillosa en términos de información, y digamos que asimismo con base al CIP hemos empezado a generar otras plataformas como biomodelos que pues coge los rangos de distribución de las especies también con una comunidad científica participando. Tenemos, digamos, el biotablero que ya mete datos, digamos, en el ejercicio pues más desde la parte social, económica, y como que los saca a la gente. Y tenemos una plataforma maravillosa como naturalista de ciencia participativa, en donde ya nos aproximamos mucho más a los actores. Y yo les digo, una plataforma como naturalista crece, digamos, casi que a 2 dígitos, digamos, mensual. O sea, es una cosa loquísima. O sea, es decir, la gente con naturalista, a mí me sorprende, o sea, realmente. O sea, yo la última vez que miré el dato eran 27.000 digamos, usuarios de Naturalista, y te digo que esos 27.000 usuarios de Naturalista son, en su mayoría, personas en lo local. O sea, es gente que está utilizando realmente un celular, digamos, para realmente ver qué está pasando alrededor de él, y hay un curador, digamos, que le está diciendo qué especie es y qué pasa. Entonces, digamos, como que, pues en este momento la estrategia nuestra es enfocarnos con todo hacia Naturalista, es decir, meterle mucho al ejercicio de ciencia ciudadana, y más desde un ejercicio ya también de monitoreo participativo alrededor de problemas particulares de los actores, ¿no? O sea, muchos de los que, por ejemplo, llenan Naturalistas son gente que está trabajando en el tema del aviturismo, por ejemplo, o que está trabajando como con temas, digamos, asociados a algo que pues les puede generar un beneficio económico, o a guías, digamos, de turismo de naturaleza, y tenemos muchos guías de turismo de naturaleza que su herramienta de trabajo se llama naturalista, digamos, ellos se vuelven publicadores increíbles de eso. Entonces yo sí creo que aquí realmente desde el sector agropecuario me parece que algo que podemos hacer en conjunto es mucho utilizar plataformas de esa naturaleza. De hecho tenemos un ejemplo espectacular con el tema de ganadería, que es el de los escarabajos coprófagos biorecicladores. Es un ejercicio que llamamos nosotros el escarabatón, y lo lanzamos y vemos unas fichas y tenemos listas en Naturalista donde los, digamos, mayordomos de las fincas, donde los propietarios de las fincas pueden subir esas especies de escarabajo con las guías que tenemos. Se hace la curaduría y se puede empezar a identificar, digamos, con ellos cómo está pasando realmente de un ejercicio en donde dejan utilizar ivermectinas, por ejemplo, para poder empezar a ver realmente cómo se recuperan los escarabajos coprófagos con unos resultados increíbles. Entonces yo creo que sí, hay un potencial enorme, y a eso hay que meterle realmente mucha más energía. Gracias, Felipe. Nos preguntan también, gran parte de las limitantes en la implementación de tecnologías al sector agro se debe principalmente a los bajos ingresos y rentabilidades de los agricultores por las malas prácticas de comercialización de alimentos basados en eslabones de intermediación que llegan al consumidor final con alimentos muy costosos y con las ganancias ampliamente a favor de dichos intermediarios y en detrimento de los agricultores. En este sentido, consideran que sería imperativo integrar en nuestros proyectos de bioeconomía estrategias claras de comercialización y o comercio justo. ¿Quién quiere contestar? Yo simplemente diría que eso es parte integral de las cadenas de valor. Todo lo de mercadeo justo, y que sea secuencial y en cascada.
Entonces, forma parte de esas cadenas de valor integrales, articulares, circulares de que hemos hablado. Es que por eso insisto tanto en las cadenas de valor, porque no podemos seguir jugando en cuadritos aislados. Tenemos que integrarlos. Gracias, Elizabeth. Acá también nos dicen, el gran problema del aprovechamiento de la biomasa, como ya vimos como principio activo de otro producto, es el acopio de grandes volúmenes en un solo punto para su transformación. Bajo ese entendido, se necesita buena infraestructura de vías y sobre todo el trabajo en equipo de productores. ¿Cómo podemos promover esos dos requisitos? Claudia. Bueno, yo... Bueno, ok. bueno. Dale, Elizabeth. No, que simplemente iba a decir, ya dijimos que es a nivel local y no necesariamente son grandes volúmenes, porque ya dijimos que la biomasa viaja mal. Tenemos que adicionar valor in situ a nivel local o regional, porque si no sale muy costoso. Entonces es desarrollar tecnologías que estén adecuadas a las condiciones para que no salga tan costoso. Claudia, Así ¿quieres es. complementar? Sí, tiene que haber un esquema, como lo dice Elizabeth, de transformación primaria en territorio, porque sí tiene que haber puntos concéntricos donde se centralice parte de la biomasa, pero ahí agregar un valor y, como decíamos, al menos unos procesos de secado y a partir de esto ya poderse ir a conectar con otro tipo de industrias. Lo vivimos en Putumayo, lo vivimos en Montes de María. O sea, por más que sigamos trasladando materia prima, frutas sin procesamiento, los costos son muy altos, como lo dijimos ahorita, en cadena de logística, en transportes, en un montón de costos asociados que hacen inviable ese tipo de conexiones. Entonces sí hay que hacer transformación local en territorio y que hay que hacer concentración e incluso tenemos que empezar a meternos fuertes en sistemas de información de biomasa en el país. Gracias. Acá tenemos una pregunta para Elizabeth. La corporación desarrolló un programa robusto de biomasas para uso en agroenergía hace varios años. Sin embargo, este programa fue desmantelado. ¿Considera usted importante retomar el tema desde Agrosavia, aunando el énfasis del nuevo gobierno en economía descarbonizada? Definitivamente sí. Y es parte de todas estas cadenas de valor en donde vemos en muchos países en Latinoamérica, yo qué sé, inclusive República Dominicana, Nicaragua, Guatemala, yo qué sé, el ejemplo de caña de azúcar, ellos son autosuficientes en energía en época de la zafra, simplemente porque están procesando con tecnologías adecuadas a cada condición, porque son de grandes cultivos, pero también de cultivos tipo 10 hectáreas. Entonces, esa adecuación no es cuestión de sentarse y esperar, no, es miremos cómo adecuamos a lo que tenemos para beneficio de todos, pero por supuesto que debe retomarse, tal vez se deba trabajar más para trabajar en distintas escalas, que seguramente eso es lo que el agricultor espera, pero que hay autosuficiencia energética en muchos casos en América Latina, en países menos desarrollados que nosotros, sí. Entonces, miremos cómo le hacemos. Listo. Vamos con la última pregunta del público. Dice, las regulaciones, a veces demasiado proteccionistas, limitan mucho el uso y aprovechamiento más allá de la investigación de estos resultados o respuestas tecnológicas. ¿Cómo se puede volver más ágil el trabajo sin perder de vista la sustentabilidad de los recursos para que los resultados lleguen rápidamente al productor y a costos asequibles por un agricultor en Colombia, para que se pueda ser adoptado rápidamente? ¿Quién quiere contestar? Ruth, adelante. Sí, realmente la regulación, y hablo específicamente de la parte de bioinsumos, es, bueno, han tratado de agilizar el proceso. Sin embargo, el problema que tenemos en Colombia es que el Instituto Colombiano Agropecuario no mantiene su personal. Entonces, cada vez está cambiando personas. Entonces, la que venía con un proceso ya llega otro. No, la regulación en Colombia, y no solamente por el cambio personal, sino también por el rigor y la calidad. Yo pienso que ha bajado en los estándares que debería tener comparado con Brasil.
Entonces, no sé, eso debe ser una política del gobierno, del Ministerio de Agricultura que presione, que tengan, dijéramos que haya unos procesos que uno tiene que entregar los papeles y que haya tiempos y movimientos para decir en 8 días se hace la revisión, hay que hacer los ajustes, tal, que realmente uno tenga estos registros en corto tiempo, pero ya vamos a ver el registro y pasan meses y meses y meses, no porque cambiaron al funcionario, no porque, entonces creo que también es como política de Estado, no, yo creo que más bien es la de que el Ministerio de Agricultura como que ponga unas normas para registros de cualquier tipo, no solamente de bioinsumos, sino que haya tiempos y gente capacitada que pueda rápidamente dar solución a todos estos registros y lo que se solicita. Gracias, Ruth. ¿Alguien quiere complementar? Tenemos todavía 3 minutos. No, yo había escrito que es cuestión administrativa y de gobernanza. Entonces es cuestión de organización. Listo, muchas gracias. Estas eran todas las preguntas que teníamos por parte del público. Les agradecemos nuevamente a Elizabeth, Felipe, Claudia, Ruth, su participación en este panel, que vemos es uno de nuestros temas lineales para el desarrollo de este taller de investigadores a nivel nacional en AgroSabio. Muchísimas gracias por su participación.